Desde que recuerdo, siempre he sabido que envejecer puede ser un arte, y créeme, lo hago con estilo. Me llamo Margarita Ruiz, tengo 63 años y vivo en un pueblecito encantador llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Aquí, las calles empedradas huelen a azahar y a pan recién horneado, y mi casa no es la excepción. Siempre se percibe el aroma a bizcocho de naranja y, sobre la mesa, una elegante cristalería con compota de frutas casera. Soy viuda desde hace años, pero jamás he perdido la esperanza de que la vida tiene sorpresas reservadas para quienes saben esperar. Mi hija, Claudia, se casó hace ya 6 meses con Pablo, un hombre tranquilo y fuerte, de unos 35 años, con ojos profundos y esa mirada silenciosa que parece contar más que cualquier palabra. Pablo no es el típico yerno que viene solo a saludar, a veces aparece solo, sin motivo aparente, y se ofrece a ayudarme con pequeñas cosas en el jardín o en la casa. Al principio, pensaba que era pura cortesía, pero pronto noté que sus miradas se quedaban un poco más tiempo de lo habitual. No le culpo, yo también he lanzado alguna que otra mirada indiscreta, que a estas alturas, uno tiene que aprovechar. Recuerdo una tarde de domingo, cuando el sol de primavera acariciaba las hojas de los naranjos, que Pablo vino sin Claudia. Traía puesta una camiseta blanca que dejaba ver las venas marcadas en sus antebrazos y unos vaqueros desgastados. Cuando se agachaba para recoger unas herramientas, el sudor perlaba su nuca y un aroma cálido, casi embriagador, llenaba el aire. Yo, con mis manos aún oliendo a harina de los bizcochos que estaba preparando, le lanzaba miradas furtivas que, al principio, me parecían ridículas. ¿Qué iba a querer un hombre así de una mujer de mi edad? Me dije. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de atención y calidez que me hizo sonreír sin darme cuenta. Esa noche, Claudia tuvo que trabajar hasta tarde, así que nos quedamos solos en la cocina, rodeados del aroma a canela y naranja. Le ofrecí un vaso pequeño de licor de cereza que hago solo para ocasiones especiales. Pablo lo aceptó con una sonrisa tímida y me miró con una sinceridad que me dejó sin palabras. Aquí se respira hogar, me dijo. Usted huele a calor, a vida. Me reí nerviosa, como si estuviera escuchando algo prohibido, pero dentro de mí algo despertó, como la melodía olvidada de un viejo bolero. Al día siguiente, Pablo regresó, esta vez con un libro bajo el brazo, una novela de amor sencilla pero con una nota manuscrita en los bordes. Comentarios que no pertenecían a la historia, sino a mí. No era un regalo, era un mensaje. Leí esas palabras al caer la noche, sintiendo su presencia en cada frase, como si él estuviera allí, entre las páginas, más cerca de lo que me hubiera atrevido a imaginar. Pasaron unos días. Claudia volvió a quedarse en el trabajo, y Pablo vino a cenar conmigo. La sopa caliente con cebollino y el pan crujiente nos envolvieron en una atmósfera casi mágica. Cuando dejó la cuchara, me miró con una intensidad que me paralizó. ¿Por qué estás sola?, preguntó en voz baja. Quise responder, pero mi garganta se secó. ¿Qué podía decir? ¿Que la vida había seguido su curso? ¿Que el amor era cosa de jóvenes? Se levantó despacio, se sentó a mi lado y tomó mi mano con una calidez que casi había olvidado. Pienso en usted a menudo, susurró. Es hermosa. Sentí un vértigo extraño. Retiré la mano, sorprendida y algo temerosa, pero mi corazón latía acelerado, no por miedo, sino porque esas palabras eran justo lo que necesitaba oír. Esa noche apenas pude dormir. Un torbellino de emociones me agitaba por dentro, sin un beso ni una caricia, pero con mucho más que eso, una conexión que las palabras no podían describir. Y al amanecer, en la mesa de la cocina, encontré un ramo de lilas. ¿De dónde lo habría sacado en pleno junio? Su fragancia me golpeó como un relámpago. Olía a juventud, a promesas y a secretos susurrados al viento. Tomé las flores y lo miré a los ojos. Esto está mal, le dije en un susurro. No, esto está vivo, contestó él con una sonrisa triste. Y la vida nunca está mal. Esa noche me deshice de mi pañuelo, de los perfumes que camuflaban mi piel, y me quedé con una bata sencilla, el cabello suelto y las ganas de ser solo yo, sin máscaras. Escuché su coche llegar y mi corazón dio un salto. Entró sin decir palabra y se acercó. Su mano tocó mi hombro con tanta suavidad que me pareció un sueño. Cerré los ojos y me dejé llevar por el momento,
por la cercanía, por el temblor que recorría mi piel cuando él apartó una hebra de cabello de mi rostro y rozó mi mejilla. No me moví, ni hacia adelante ni hacia atrás, pero sentí que algo ardía en mi interior, una llama olvidada. A la mañana siguiente, Pablo ya no estaba, pero en la mesa encontré una nota. Pienso en usted. Perdóname si esto está mal, pero no puedo evitarlo. Guardé el papel entre las páginas del libro, como si quisiera protegerlo o conservarlo, entre líneas, entre años, entre vidas. Y desde ese instante, nada volvió a ser igual. Pasaron los días y comencé a mirarme al espejo con otros ojos, no por vanidad, sino por miedo. Miedo a lo que sentía, a que mi corazón latiera con fuerza ante el sonido de una puerta cerrándose. Miedo a ese secreto que llevaba dentro y que ni siquiera yo debía conocer del todo. Pablo no vino de inmediato. 2, 3, hasta 7 días sin señales. Pero lo sentía en cada rincón de la casa, en las lilas que se marchitaban lentamente, en la taza que usaba, en el lugar de la mesa donde siempre se sentaba. Claudia parecía no darse cuenta. Estaba cansada, irritable, distraída. Hablaba de las horas extras, de un colega que la molestaba, pero casi no mencionaba a Pablo. Entonces, al 8º día, apareció de nuevo. Sin sonrisa ni explicación, solo él, en la puerta. Yo estaba en la cocina, con harina en las manos y las rodillas temblando. La he echado de menos, dijo. No fue un gran gesto ni una escena dramática, pero en esas 4 palabras había más verdad que en todas las novelas que había leído. Me limpié las manos y giré lentamente. Intenté olvidarla, susurré. Esto está mal, Pablo. Se acercó un poco más. ¿Y funcionó? Lo miré largo, demasiado largo. De repente, todo parecía pequeño, el aire, la habitación, mi propio corazón. No, confesé. Él tomó mi mano, apenas rozó mis dedos, pero fue suficiente para despertar el fuego otra vez. A partir de entonces, vino más seguido, siempre que Claudia no estaba. No había planes ni promesas, solo conversaciones sobre música, recuerdos de la infancia, soledad compartida. A veces, nos quedábamos en silencio con una copa de vino, sin tocarse, solo miradas que decían más que las palabras, y una noche de lluvia suave, que golpeaba las ventanas con un ritmo tranquilo, ocurrió algo sencillo pero profundo, una aproximación lenta. Su mano sobre la mía, su cabeza en mi hombro, su aliento cálido en mi cuello. Giré hacia él y fue un beso que no iba solo a los labios, sino a todo lo que había entre nosotros, años, deseos, miedos. Un beso con los ojos cerrados y el corazón abierto, un instante que no se puede contar sin romper su magia. Nadie habló después. Tomó mi mano, la puso en su pecho, y sentí su corazón latir rápido. Cuando se fue, me quedé largo rato junto a la ventana, sin lágrimas ni sonrisas, solo sintiendo y recordando. No un cuerpo joven ni pasión desbordada, sino cercanía, verdad, una mirada que me veía de verdad. Al día siguiente, encontré a Claudia en la cocina, pálida y con ojeras profundas. ¿Has discutido con Pablo?, pregunté con cuidado. Se encogió de hombros. No sé qué le pasa. Está ausente. Como si ya no me viera. Sentí un frío recorrerme, no de culpa, sino de certeza. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, y esas consecuencias no solo viven en nuestro pequeño mundo silencioso. Pocos días después, Pablo volvió, esta vez tarde, con el cielo gris y un viento que anunciaba otoño, aunque aún era julio. Quiero estar contigo, dijo nada más entrar. Yo me quedé paralizada, y luego negué con la cabeza. No puede ser, Pablo. Perderé a mi hija y me perderé a mí misma si te veo. Se acercó, apoyó mi mano en su mejilla, sentí su aliento y su temblor, y por primera vez no dije que no. Lo dejé entrar, dejé que todo lo demás se quedara atrás, la edad, la razón, el miedo. Esa noche pasó algo que no fue escándalo ni pecado, sino verdad. 2 cuerpos, 2 almas, sin prisa ni locura, solo ternura profunda y silenciosa. Una noche sin escondites, sin mentiras, solo ser. Por la mañana, la luz era distinta, más suave, y yo también. Caminaba descalza por la cocina, escuchando música antigua y sonriendo. Por primera vez en años, no parecía alguien que simplemente vive, sino alguien que ama. Pero entonces la puerta se abrió. Claudia llegó antes de lo esperado, sin avisar.
Me quedé paralizada. Pablo estaba todavía en el dormitorio y ella se detuvo, mirándome fijamente. «Lleva demasiado tiempo aquí», susurró con un tono que era cuchillo. No pude responder. Mis labios se movían, pero ningún sonido salió. Y entonces solo pronunció su nombre, Pablo. Silencio. Pasos. Él salió lento, sin excusas ni explicaciones. Claudia me miró, luego a él, y dijo, «Lo supe». Se dio la vuelta y se fue, sin lágrimas ni rabia, solo con una mirada que nunca se olvida. Me quedé mucho tiempo en el pasillo vacío, descalza, sin alma ni palabras. Y Pablo, a mi lado, murmuró, «Lo siento». Pero sabía que algunas heridas no solo duelen. Permanecen. El otoño había teñido Almagro de oro y ceniza. Las hojas caían como recuerdos y cada sonido era un adiós. En mi casa reinaba un silencio tan profundo que hasta el reloj parecía demasiado ruidoso. 3 meses sin Pablo, sin Claudia, sin respuestas. Nada llegó después del día que todo se rompió. Claudia se fue, sin despedirse, solo dejó una nota breve y cortante. «No sé quién eres, pero ya no eres mi madre». Doblé ese papel una y otra vez, sin entenderlo, no porque creyera ser inocente, sino porque lo que pasó fue demasiado para la culpa. Pablo desapareció también. No literalmente. Sabía dónde vivía, pero no respondía. Como si se hubiera borrado de la vida misma. Los días se acortaban, la oscuridad llegaba pronto, y me acostumbraba a la soledad. No hablaba con nadie, ni horneaba. El naranjo en el jardín daba frutos, pero se pudrían sin que nadie los cogiera. Las lilas que él trajo ya estaban marchitas, pero aquella sensación seguía ahí, llegando en las noches silenciosas, cuando me preguntaba si lo que sentí fue solo imaginación o si realmente fue amor. Un amor profundo, silencioso, peligroso. Un día de finales de octubre, sonó el timbre. Pensé que sería un vecino o el cartero, pero cuando abrí estaba él. Pablo, más delgado, pálido, con barba incipiente y unos ojos que ya no eran los mismos. Ninguno habló. Nos miramos como dos extraños que se reconocen de un sueño. Luego me entregó un sobre. «De Claudia», dijo en voz baja. Lo tomé con dudas. «Quiere que te lo entregue, nada más». «¿Me odia?», pregunté. Bajó la mirada. «No, pero no puede perdonarte que pusieras tus deseos delante de ella». Quizá porque ella nunca aprendió a hacerlo. La carta era breve, escrita a mano. «Te entiendo más de lo que quiero, pero nunca te perdonaré por hacerme espectadora de vuestro amor. Necesito tiempo». Quizá toda una vida. Doblé la carta y la aparté. Pablo seguía ahí. «Intenté olvidarte», dijo. «Yo también», respondí. Una ráfaga de viento trajo hojas secas al interior. El olor a tierra fría y aire de noviembre nos envolvía. Nos miramos y pregunté, ¿funcionó? Negó con la cabeza. «No fue pecado, Margarita. Fue real, pero lo real también puede romper. Todo lo demás es mentira». Nos sentamos en la cocina, con té, sin vino, sin caricias, solo 2 personas que poco a poco se acercaban de nuevo. Él me habló de esas semanas, de las noches en vela, de mi ventana, las lilas, mi sonrisa, y del silencio que hacía ruido dentro de él. Yo escuchaba, tranquila, con esa mirada que solo tienen las mujeres que han perdido todo y aún así siguen aquí. Unas semanas después, paseamos sin rumbo por el parque. 2 sombras entre los árboles. En un banco nos sentamos, y puse mi mano sobre la suya. No éramos amantes ni culpables, solo 2 personas que saben que el amor no siempre es correcto, pero siempre es real. El invierno llegó pronto. Las ventanas se empañaban y la chimenea olía a leña. Volví a cocinar, sencillo pero reconfortante. Pablo no se quedó a dormir, nunca más, pero venía y se quedaba hasta tarde. Hablábamos, callábamos, reíamos en silencio. Claudia seguía lejos. Una vez envió una postal desde Italia, sin palabras, solo un atardecer. Yo ya no lloraba, ni por ella ni por nosotros. Y una noche, sin planearlo, nos sentamos juntos de nuevo, con té y música. Me miró y dijo, «Te sigo amando». Sonreí, no como alguien joven ni enamorada, sino suave, serena. «Lo sé», susurré,
Pero hoy eso no basta, estábamos ahí, sin demandas ni promesas, 2 vidas, 2 historias que no acababan ni empezaban del todo. Y a veces, eso es suficiente, pero había un secreto que ninguno de los dos había contado aún, una sombra que esperaba paciente para aparecer y cambiarlo todo de nuevo. Pasaron las semanas y la rutina volvió a instalarse en mi casa con una mezcla de calma y tensión contenida. Pablo seguía viniendo, siempre cuando Claudia no estaba, y yo me sentía atrapada en esa especie de limbo donde el tiempo parecía detenerse y avanzar al mismo tiempo. Me levantaba cada mañana con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, pero sin saber qué ni cuándo. Quizá porque, después de tanto silencio, cualquier cosa parecía posible. Una tarde de principios de diciembre, mientras la lluvia golpeaba con suavidad los cristales y el viento hacía bailar las hojas secas en la calle, escuché el motor del coche de Pablo detenerse frente a la casa. Me puse mi vestido favorito, uno de esos que me regaló mi madre cuando cumplí 50 años, un vestido de terciopelo burdeos que abrazaba suavemente mis curvas sin ser vulgar, acompañado de unos zapatos de tacón bajo en color negro, y una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de luna. Cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras con una mezcla de nervios y expectación. Pablo entró sin decir palabra, su abrigo empapado por la lluvia y el cabello revuelto. Lo miré y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Su camisa azul, ligeramente arrugada, dejaba entrever la firmeza de su torso, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían esconder secretos que no se atrevían a compartir. Me ofreció una sonrisa tímida, y yo respondí con una que intentaba ser valiente. ¿Quieres un café?, le pregunté, tratando de sonar casual. Asintió, y mientras preparaba las tazas, sentí como el silencio se hacía denso, casi imposible de atravesar. Cuando me volví, lo encontré observándome con una intensidad que me hizo sonrojar. Margarita, empezó, con voz baja, hay algo que necesito decirte. Mi corazón dio un vuelco y, sin saber por qué, esperé. ¿Qué pasa, Pablo? Se acercó lentamente, dejando caer su abrigo sobre una silla. No puedo seguir viniendo aquí sin decirte la verdad. No solo te he amado en secreto estos meses, sino que he estado huyendo de algo que no te he contado. Me quedé sin aliento. ¿Qué es? Él se sentó frente a mí, tomó mi mano y apretó suavemente. Hace un año, antes de casarme con Claudia, tuve un accidente. Me rompí una pierna y, bueno, quedé incapacitado temporalmente. Durante ese tiempo, empecé a cuestionar muchas cosas, mi vida, mis decisiones, y fue entonces cuando te conocí mejor, cuando vi en ti no solo a la madre de mi mujer, sino a una mujer con una fuerza increíble. Intenté disimular mi sorpresa. No sabía nada de eso, lo sé, porque no quise preocuparte. Pero ahora que Claudia está lejos y nosotros estamos aquí, siento que debo ser honesto contigo. No solo por respeto, sino porque lo que siento es real. Margarita, un escalofrío recorrió mi espalda y, por un momento, pensé en todo lo que habíamos compartido, en las noches de vino y silencio, en las miradas cómplices y en el beso que cambió todo sin ser un beso. Sentí que sus palabras abrían una puerta que hasta entonces había estado cerrada con llave. De repente, el móvil sonó estruendosamente rompiendo la magia del momento. Pablo se levantó para atender la llamada, y yo permanecí quieta, tratando de recuperar el aliento. Cuando volvió, su expresión había cambiado, una sombra oscura cruzaba su rostro. Era Claudia, dijo con voz tensa. ¿Quiere que volvamos a hablar? Me mordí el labio. ¿Y tú qué piensas? Que no puedo seguir huyendo. Que debo enfrentarla, pero también que no puedo dejarte sin una explicación clara. Asentí, aunque mi corazón gritaba en silencio. La situación se estaba complicando más de lo que había imaginado, y yo no estaba segura de estar preparada para lo que venía. Aquella noche, después de que Pablo se fue, me quedé mirando el ramo de lilas marchitas sobre la mesa. Su aroma, aunque tenue, todavía persistía, como un recuerdo imborrable. Pensé en Claudia, en su mirada fría y en las palabras cortantes de su carta. Pensé en el amor, en sus formas extrañas y a veces dolorosas, y entonces, al apagar la luz, escuché un crujido proveniente del jardín. Me levanté con cautela, el corazón palpitando a 1000 por hora. Al asomarme por la ventana, vi una figura oscura que desaparecía entre los árboles. No era Pablo ni Claudia. Era alguien más. Alguien que no esperaba. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué secretos escondía esa sombra? ¿Quién era realmente la persona que se había colado en nuestra historia?
Y más importante aún, que estaba a punto de descubrir la respuesta. Supe en ese instante, no tardaría en llegar. Pero cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual en mi vida ni en la de quienes amaba. El otoño, con sus hojas doradas y su aire frío, no solo había traído el fin de un capítulo, sino el comienzo de un misterio que estaba a punto de desvelarse. Y yo, Margarita Ruiz, estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo o encontrar algo inesperado, porque, al fin y al cabo, la vida siempre reserva sorpresas, incluso para quienes creen que ya lo han visto todo. La mañana siguiente amaneció con un frío inesperado, y las calles empedradas de Almagro brillaban bajo una fina capa de escarcha que hacía crujir mis pasos al salir a la plaza. El aire olía a carbón y a leña quemada, aromas familiares que me reconfortaban, aunque en el fondo sentía que no había paz en mi corazón. Aquella figura misteriosa de la noche anterior no dejaba de rondar mi mente, como un susurro inquietante que se colaba entre mis pensamientos. Decidí que no podía quedarme esperando a que los fantasmas del pasado y del presente me arrastraran sin control, así que me puse mi abrigo de paño azul marino, mis botas de cuero gastadas que me habían acompañado en tantas caminatas por el campo, y salí hacia la Plaza Mayor. Quería aire fresco, y quizás, sin saberlo, una oportunidad para encontrar respuestas o, al menos, distraerme. Mientras caminaba, recordaba los momentos con Pablo, sus manos firmes, el roce de sus dedos, la calma que me transmitía cuando se apoyaba en mí sin pedir nada a cambio. Me sentía viva de nuevo, pero también vulnerable, como una porcelana fina que teme romperse con el más leve contacto. ¿Cómo podía ese hombre, que era el marido de mi hija, despertar en mí tantas sensaciones? Me sentía culpable y, al mismo tiempo, deseaba que aquel fuego no se apagara nunca. Al llegar a la plaza, vi a don Ernesto, el librero del pueblo, sentado en un banco con su gorra ladeada y un libro en las manos. «Buenos días, doña Margarita», saludó con su voz cascada. «¿Otra vez por aquí, buscando historias o huyendo de ellas?», reí con suavidad. «Un poco de ambas cosas, Ernesto». «¿Ha visto a alguien extraño rondando por el barrio estas noches?», el hombre frunció el ceño. «Pues no, pero ya sabe usted que en Almagro nada pasa sin que alguien se entere». «¿Le preocupa algo?», suspiré. «Es solo una sensación, una sombra que no entiendo». Ernesto me miró con ojos penetrantes. «A veces, las sombras son solo lo que dejamos atrás. Pero otras veces, son señales. No ignore las señales, Margarita». Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba. Volví a casa con la inquietud clavada en el pecho, y justo cuando pensaba en preparar un café, la puerta se abrió de golpe. Era Pablo, empapado por la lluvia, con el rostro pálido y una expresión que no podía descifrar. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. Lo invité a pasar, y mientras deshacía su abrigo, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Claudia ha vuelto», anunció, y sentí que el mundo se me venía encima. «¿Cuándo?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. «Anoche. Llegó sin avisar, y no parece dispuesta a perdonar ni olvidar». Me quedé en silencio, recordando su mirada fría y distante, la manera en que rompió el silencio con esa frase: «Lleva demasiado tiempo aquí». Aquellas palabras habían sido un golpe que aún dolía. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté, aunque sabía que la respuesta me aterraría, enfrentarla, pero no sé si eso arreglará algo. «Todo está enredado, Margarita. No sé dónde termina el amor y dónde empieza la traición». El corazón me latía con fuerza, y en ese instante comprendí que nuestra historia ya no era solo nuestra, sino la de tres almas entrelazadas en una red de secretos, deseos y heridas abiertas. De repente, el teléfono sonó. Era Claudia. Pablo contestó y sus palabras fueron cortas y tensas. Al colgar, me miró con tristeza. «Quiere que salgamos los tres a hablar. Dice que necesita respuestas». Respiré hondo, intentando armar el valor que creía haber perdido. «Entonces será mejor que estemos preparados». Esa misma tarde, en la pequeña sala de estar con las paredes cubiertas de azulejos tradicionales y muebles de madera oscura, nos sentamos los tres. Claudia, con su vestido negro ajustado que resaltaba su figura esbelta, llevaba el cabello recogido en un moño apretado, y sus ojos, grandes y oscuros, no dejaban de moverse entre Pablo y yo. Pablo, con su camisa blanca y pantalones oscuros, parecía un hombre dividido. Yo, vestida con una blusa de seda color marfil y una falda larga que me daba un aire de dignidad, sentí como me temblaban las manos. Claudia rompió el silencio con voz firme pero cargada de dolor.
quiero saber la verdad. ¿Qué está pasando entre vosotros? Pablo fue el primero en hablar, pero sus palabras parecían vacilantes, como un hombre que camina sobre hielo fino. No fue planeado, Claudia. La culpa, la confusión y el amor, todo se mezcló. Margarita y yo nos encontramos en un momento de nuestras vidas en el que buscábamos algo verdadero, algo que no podíamos negar. Me miró, y vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y deseo. Yo sentí que mi alma se desgarraba entre el amor por mi hija y el que había despertado en mí un hombre inesperado. Claudia bajó la mirada, y entonces dijo con voz temblorosa, me habéis roto el corazón. Pero no solo por lo que pasó, sino por lo que callasteis. El silencio se hizo absoluto. Nadie sabía qué decir, y el peso de la verdad nos aplastaba a todos. Fue entonces cuando, al pie de la ventana, apareció una sombra que ninguno habíamos notado antes. Una figura que se deslizaba entre las cortinas, observando, escuchando, esperando su momento. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras todos nos girábamos para ver quién era, pero no había nadie. Solo el frío viento de diciembre que entraba por la rendija y hacía bailar las lilas marchitas sobre la mesa, y supe, con certeza, que la historia que creía conocer estaba lejos de terminar. Había secretos ocultos, verdades a medias y un misterio que se cernía sobre nosotros como una tormenta lista para estallar. ¿Quién vigila desde las sombras? ¿Qué más descubriremos antes de que todo se derrumbe? Solo el tiempo lo dirá, y yo estaré aquí, lista para enfrentarlo, aunque el precio sea mi propia alma. El silencio que siguió a aquella aparición fantasmagórica fue más pesado que el aire frío que se colaba por la ventana mal cerrada. Claudia me lanzó una mirada que quemaba, cargada de decepción y rabia contenida, mientras Pablo se levantaba lentamente, con la mandíbula tensa y la expresión derrotada. Yo, Margarita, sentí como mi cuerpo se anclaba al suelo, como si un peso invisible me impidiera moverme o respirar con calma. No hay nadie, murmuró Pablo, intentando romper la tensión, pero sus palabras sonaron huecas, como un eco en una catedral vacía. Me levanté con dificultad y me acerqué a la ventana, apartando las cortinas y mirando hacia el jardín. La luna, pálida y distante, bañaba todo con una luz fría, y las lilas marchitas parecían aún más tristes bajo su resplandor. Quizá no veamos a quien está aquí, pero siento que no estamos solos, dije con voz baja, casi un susurro. Hay algo más en esta casa. Algo que nadie quiere contar. Claudia me miró con ojos temblorosos y dijo, casi sin querer, como si temiera que sus palabras fueran un conjuro, un fantasma. Reí con cierta amargura, intentando aliviar la tensión. Si es un fantasma, espero que traiga café y pastas, porque aquí hace un frío que pela. Pablo sonrió débilmente, pero yo sentí que la broma no alcanzaba a calentar el ambiente. Había un misterio que nos envolvía, un secreto oculto entre las paredes de esta vieja casa en Almagro, que estaba por salir a la luz. Esa noche no pude dormir. Me vestí con una bata ligera, sin escudo ni artificios, y bajé a la cocina. La luz tenue de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, y el aroma a naranja y canela parecía más intenso que nunca. Encendí la radio y, entre susurros de boleros antiguos, el silencio se rompió con la voz cálida de Lola Flores cantando Ay pena, penita, pena. Mientras escuchaba, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad del pasillo. Giré la cabeza lentamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y una corriente fría recorrió mi espina dorsal. De repente, un golpe seco resonó en la puerta trasera. Salté hacia la ventana y vi una sombra que se alejaba rápidamente, deslizándose entre los árboles del jardín. No pude distinguir su rostro, pero algo en esa figura me resultaba inquietantemente familiar. Al día siguiente, en la plaza, me encontré con doña Rosario, la vecina que siempre parece saber más de lo que dice. Con su pañuelo rojo y sus manos arrugadas por el trabajo, me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Margarita, querida, no te fíes de las apariencias. En un pueblo pequeño como este, los secretos son como el aire, invisibles, pero imprescindibles. ¿A qué te refieres, Rosario?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella bajó la voz, casi en un susurro. Dicen por ahí que la casa donde vives tiene historia, una historia que nadie quiere recordar. Que hubo un amor prohibido, una traición y un final trágico. Y que a veces, cuando la luna está llena, se escuchan voces y pasos en la noche. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los dedos de los pies. ¿Podría ser cierto? Estaba viviendo en una casa donde el pasado se negaba a morir. Esa tarde,
decidí buscar en el desván, un lugar que hasta entonces había evitado. Subí las escaleras crujientes con una linterna en mano y abrí la puerta. El polvo y el olor a madera vieja me recibieron como viejos amigos olvidados. Entre cajas y muebles cubiertos de sábanas, encontré un baúl de cuero desgastado. Lo abrí con cuidado y dentro había cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un diario con la tapa de cuero agrietada. Empecé a leer las páginas y descubrí que pertenecían a una mujer llamada Isabel, que había vivido en esta casa hacía más de 50 años. Sus palabras hablaban de un amor imposible con un hombre casado, de encuentros secretos bajo la luz de la luna y de promesas que nunca se cumplieron. Mientras leía, sentí que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Quizá ese amor prohibido no era tan diferente al que ahora me envolvía a mí y a Pablo, con todas sus complicaciones y heridas, pero lo que más me impactó fue una última entrada en el diario, escrita con una letra temblorosa pero decidida: si alguna vez alguien encuentra estas páginas, sepa que el amor verdadero puede ser un refugio o una prisión. Que las almas que se aman siempre dejan huellas, aunque el tiempo las intente borrar. Y que, a veces, los muertos no descansan porque el perdón nunca llegó. Cerré el diario con las manos temblorosas y me pregunté si aquel espíritu inquieto era el que habíamos sentido, la sombra que nos observaba, la historia que se negaba a morir. De repente, un ruido fuerte me sobresaltó. Algo cayó al suelo, y cuando miré hacia la puerta, vi que se había cerrado de golpe, dejándome atrapada en la penumbra del desván. Un frío intenso me envolvió y una voz apenas audible susurró mi nombre: Margarita. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a avanzar hacia la oscuridad, sabiendo que ese llamado podría cambiarlo todo, porque en esa casa, en ese pueblo, el pasado y el presente estaban a punto de chocar, y yo estaba en el centro de la tormenta. ¿Estaría preparada para enfrentar la verdad? ¿O sucumbiría ante los secretos que el tiempo había enterrado? Solo el próximo amanecer traería respuestas, y yo estaba dispuesta a descubrirlas, aunque eso significara perderlo todo. El aire en el desván se volvió denso, como si las paredes absorbieran cada suspiro y cada latido de mi corazón acelerado. La voz que había pronunciado mi nombre se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con una mezcla de terror y fascinación. Apoyé la linterna en un viejo baúl cercano y me acerqué a la puerta, que estaba cerrada con llave desde el interior. Intenté girar la perilla, pero no cedía. Un golpe seco resonó detrás de mí y, al girar, vi que una ventana se había abierto de par en par, dejando entrar un viento helado que agitaba las cortinas y esparcía hojas secas por el suelo. Mis pensamientos se arremolinaron con fuerza. ¿Era la casa la que me mantenía prisionera? ¿O era el pasado, que se resistía a dejarme ir? Un susurro volvió a llamar mi nombre, esta vez acompañado por un aroma dulce y penetrante: lilas marchitas, el mismo que Pablo había traído semanas atrás. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo como el tiempo parecía detenerse. De pronto, un destello plateado captó mi atención. En el suelo, semioculto entre las hojas secas, había un pequeño colgante con forma de luna, idéntico al que llevaba yo al cuello. Lo recogí con manos temblorosas y lo sostuve contra la luz. Era frío al tacto, pero parecía vibrar con una energía inquietante. Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Pablo estaba en la puerta del desván, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Margarita?, preguntó, acercándose lentamente. Asentí, aunque no estaba segura de qué sentía. Encontré esto, dije, mostrándole el colgante. Sus ojos se posaron en el objeto y un escalofrío recorrió su espalda. Es igual al que llevaba Isabel, susurró. La conexión entre aquella mujer del pasado y nuestra historia se hacía cada vez más evidente, y una parte de mí temía lo que eso significaba. Decidimos bajar juntos y buscar más pistas en la biblioteca del pueblo, donde los libros antiguos y los archivos guardaban secretos olvidados. Allí, entre documentos polvorientos y recortes de periódicos amarillentos, descubrimos la historia de Isabel, una mujer apasionada y valiente que, hace más de medio siglo, vivió un amor prohibido con un hombre casado, y cuya tragedia había marcado para siempre la casa donde ahora yo vivía. Mientras leíamos, el aire parecía vibrar con una energía invisible, y en más de una ocasión sentí que alguien nos observaba desde las sombras. La historia de Isabel y su amante terminaba en un misterio sin resolver, una desaparición inexplicable que había dejado tras de sí un rastro de dolor y secretos. Al salir de la biblioteca, la noche había caído por completo, y las farolas iluminaban débilmente las calles empedradas.
Caminando hacia casa, Pablo tomó mi mano con una delicadeza que me hizo estremecer. No sé qué nos espera, Margarita, dijo, pero sé que debemos enfrentarlo juntos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, un sobresalto me despertó. Una luz tenue y parpadeante se colaba por debajo de la puerta del dormitorio. Al abrir, vi una pequeña caja de madera sobre la mesilla. La abrí con cuidado y dentro encontré un antiguo anillo de plata, grabado con una luna creciente y la inscripción: "El amor trasciende el tiempo". Un suspiro escapó de mis labios, mezclado con lágrimas que no pude contener. Sabía que aquello era una señal, un puente entre el pasado y el presente, y la promesa de que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que cualquier sombra, pero justo cuando me disponía a cerrar la caja, una nota doblada cayó al suelo. La recogí y leí con el corazón en un puño: "Cuidado con quien confías, porque no todos son quienes parecen ser. La verdad puede ser la llave o la cadena que te libere o te condene". Un escalofrío me recorrió mientras las palabras resonaban en mi mente. ¿Quién había dejado esa nota? ¿A qué verdad se refería? Y, sobre todo, ¿qué secretos ocultaba todavía la casa que creía mi refugio? Sabía que la respuesta estaba cerca, y que la próxima vez que la oscuridad cayera sobre Almagro, nada volvería a ser igual. Porque algunas historias no terminan nunca, solo esperan pacientemente para ser contadas.